Buenas tardes compañeros, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les estaré comentando sobre la teoría del delito, algunos conceptos del mismo tema en general. Tenemos que, para comenzar, dentro de la teoría del delito, esta se divide en 4 etapas. Tenemos lo que es la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Dentro de la acción, como comentarios, tenemos que es el hacer algo, se determina si hay una acción, se subdivide en acción y omisión. Dentro de la tipicidad podríamos comentar que es objetiva, subjetiva y como un concepto que es algo típico. Tenemos en la antijuricidad que se divide en formal, informal y como un concepto podríamos hablar que es error de prohibición. Y dentro de la culpabilidad podríamos indicar que no existe imputabilidad y que determina la culpa. Podríamos de igual manera mencionar que dentro de la acción, comentamos que es el hacer algo, se sanciona penalmente, y la omisión, esta se divide en propia e impropia. Dentro de la propia podríamos comentar que es no hacer algo pudiendo hacerlo, mientras que en la impropia podríamos indicar que es no hacer algo que es una obligación, algo que debemos de realizar. Dentro de los elementos de la acción penal podríamos comentar el comportamiento humano externo, es evitable, voluntario, se juzga la acción, no el que la ejecuta. Dentro de la acción que se excluye del derecho penal podríamos comentar que son menores de 12 años, hechos causados por animales, estados de inconsciencia, fuerza mayor, entre otros. Tenemos por acá lo que es la teoría de la causalidad. Dentro de esta podríamos indicar que se divide en 4. Tenemos lo que es la equivalencia de las condiciones. En esta podríamos indicar que una acción de un resultado, que es una acción, es causa de un resultado si el resultado no se habría producido. Luego tenemos la causalidad adecuada. Esta nos indica que son causa las condiciones que de acuerdo a la experiencia genera o general produce un resultado. Como concepto 3 tenemos la relevancia típica. Dentro de esta podemos comentar que es la comprobación en el nexo causal y que según una correcta interpretación del tipo penal. Tenemos la imputación objetiva. Esta crea un riesgo no permitido, aumenta un riesgo permitido y realiza o genera la realización del delito. Vamos al segundo concepto. Tenemos lo que es la tipicidad. Esta tenemos la diferencia entre el dolo y la culpa. Podríamos mencionar que el dolo es un delito con intención de producir un daño a otra persona, ¿verdad? En esta sí se encuentra toda la intención, mientras que en la culpa es un delito que se comete sin tener esa intención, ¿verdad?, de hacer el daño. Tenemos que la tipicidad se divide en objetiva y subjetiva. Dentro de la objetiva podríamos indicar lo que es doloso y culposo, que fue lo que les indiqué, ¿verdad?, anteriormente. Y dentro de la subjetiva podríamos indicar que esta se divide en dolo eventual, que mantiene el concepto de cognitivo y volutivo, y lo que sería la culpa, que es la falta de deber al cuidado. Podemos indicar que hay clases de dolo también. Por ejemplo, mantienen lo que es un dolo directo, que es el resultado del acto que es querido por la persona, mientras que el culposo, en este podemos encontrar lo que es la culpa consciente. Nos indica que el sujeto prevé el resultado, pero confía en que no se va a producir. Y tenemos la culpa inconsciente, que en este podemos comentar que el sujeto advierte el peligro de su acción, ya que no imagina su posibilidad, ¿verdad?, como tal. Tenemos lo que es la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación. Dentro de este podemos comentar que el eventual es la representación de peligro, aceptación de posible resultado, la omisión de medidas para evitar posible resultado, mientras que la culpa mantiene, de igual manera como el eventual, representación de peligro, pero mantiene lo que es confianza en que no ocurrirá el resultado y uso de tácticas para evitar, ¿verdad?, de ese posible resultado. Dentro de la tipicidad objetiva podríamos mencionar que es esencial, ¿verdad?, elementos de tipo penal, y accidental, que no excluye la tipicidad.
Dentro de los errores de tipo accidental podemos encontrar que es vencible, que no actúa con diligencia, mientras que las invencibles actúa con diligencia debida. Tenemos como otro concepto la antijuricidad. Dentro de esto podemos encontrar, como lo mencioné anteriormente, lo que sería la material y la formal. Dentro de la material podemos mencionar que permite desglosar y comprender temas complejos, mientras que la formal es la herramienta para enseñar y aprender. Tenemos dentro de acá, de este concepto en general, lo que es el cumplimiento del derecho habitante, el estado de necesidad justificante. Tenemos en el siguiente y último concepto lo que es la culpabilidad. En este podemos mencionar la imputabilidad, que se refiere a personas con capacidad de diferenciar entre lo lícito y lo ilícito. Tenemos el concepto de inimpunible, que es una persona sin capacidad de diferenciar. Por ejemplo, un enfermo mental, tenemos una grave perturbación, una inimputabilidad disminutiva, entre otros. Por acá podemos ver también una posibilidad de conocer la ilicitud del acto, que es el error de prohibición e indirecto. Tenemos dentro de conceptos también lo que es la no exigibilidad. Dentro de estos podemos mencionar lo que es la obediencia debida. Tenemos la coacción o amenaza, un estado de necesidad exculpante. Y tenemos, por ejemplo, el injusto penal, que es impunible, quien actúa sin voluntad ni consecuencia. Y tenemos la autoridad directa, que esta nos dice que es la persona que realiza directamente el delito, mientras que el coautor se refiere a cuando dos o más personas cometen el delito entre ellos y hay un acuerdo, ¿verdad?, entre las partes. Básicamente esta es la información de los 4 conceptos que les puedo comentar que se encuentran dentro de la teoría del delito. Espero hayan comprendido la información. Muchas gracias.